Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de su espacio En Profundidad, un programa de teletica.com en donde precisamente, como su nombre lo dice, analizamos temas en profundidad, ya sea del ámbito nacional o internacional. El tema de las últimas horas es clarísimo y es el que vamos a abordar a continuación en profundidad, como nuestro nombre lo dice. Anoche, después de una larguísima sesión, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social brindó los detalles de una reforma que se le implementará al actual régimen de invalidez, vejez y muerte. Y yo creo que es importantísimo tocar este tema porque ustedes deben de tener muchísimas dudas y vamos a tener en pocos segundos a don Román Macaya, quien es el presidente de la Junta Directiva de la Caja, precisamente, que nos va a explicar en profundidad estas reformas. Si nada más quisiera aclarar algo de entrada, porque es muy importante dejar esto muy claro desde el inicio. Anoche, lo que se anunció tiene que ver con variaciones en la posibilidad del retiro anticipado o la jubilación anticipada. La edad de retiro, como se le dice normalmente, y que se mantiene desde finales de la década de los 40, es de 65 años. Esa es la edad de retiro normal, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, nuestra legislación, nuestro ordenamiento permite la posibilidad de retirarse anticipadamente. Hoy hay unas reglas que ahorita don Román nos va a explicar, y esas son las reglas que se van a variar posiblemente en un par de años. Eso es lo que vamos a hablar en profundidad esta tarde con don Román Macaya, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, don Román, por aceptar nuestra invitación aquí en teletica.com. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Rodolfo. Es un placer estar en su programa En Profundidad para hablar de este tema tan relevante en la vida de todos. Realmente no hay nadie que es ajeno al tema de la pensión y cómo va a vivir en su vejez. Así que le agradezco por la invitación. Gracias a usted nuevamente, don Román. ¿Qué es lo que no se reformó y qué es lo que se reformó? Y reitero la pregunta de qué no se reformó porque mucha gente dice, se varió la edad de pensión. Me parece que eso no se reformó. No se varió la edad de pensión normal. Así es, don Rodolfo. Como usted bien señaló al inicio, el régimen del IBM se creó en 1947 y se creó con una edad de jubilación de 65 años. No había la posibilidad de anticipar su jubilación. Hombres y mujeres se jubilaban desde 1947 a los 65 años. Y eso es lo que aplica hoy. Y eso es lo que va a aplicar con la reforma. Entonces, la edad de jubilación normal con 300 cuotas para una pensión completa sigue siendo 65 años de edad. Lo que se reformó fueron tres elementos, básicamente. Uno es el anticipo de esa pensión, que se elimina en el caso de los hombres después de una transición, y en el caso de las mujeres se coloca en un mínimo de 63 años cuando si han podido acumular 405 cuotas cotizadas a la Seguridad Social. Eso es lo que aplica hoy para una mujer que se quiera jubilar a los 63 años, es que tiene que tener más cuotas de lo normal, porque entre más se quiera anticipar la pensión, más cuotas hay que tener, es inverso. Entonces, ese es el tema más importante en términos de impacto en la sostenibilidad del IBM. Y luego otros dos elementos, nada más para resumirlos antes de que entremos en detalle, es cómo se calcula lo que se llama el salario de referencia, y tercero, sobre cuál umbral se comienza a incrementar la pensión que una persona va a recibir, o sea, cuántas cuotas tiene que haber
aportado para que después de eso, si sigue trabajando, va a ir aumentando su pensión. Es lo que se llama la cuantía adicional. Entonces, esos son los 3 elementos que están en esta reforma. Ok, vamos a hablar primero de cómo están las cosas hoy. Hoy, don Román, por ejemplo, si una persona quiere pensionarse, ya tiene los requisitos que se le piden para pensionarse de manera anticipada, entiendo, y usted me corrige, que las mujeres tienen una edad, 59 y 11 meses, y los hombres 61 y 11 meses hoy en día. Quiero decir, si una persona le falta un mes para cumplir con esa, una mujer 59 y 10 meses tiene, en un mes podría ya estar pensando en pensionarse hoy en día. Así es, la edad mínima para adelantar la pensión en el caso de una mujer son 59 años y 11 meses y para hombres 61 años y 11 meses. Tienen que tener las cuotas para poder hacerlo. Recordemos que la pensión normal es a los 65 años con 300 cuotas, pero una mujer, si se quiere la pensión más pronta posible, que es a esos 59 y 11 meses, tiene que haber acumulado 450 cuotas para esa edad. Entonces son 2 requisitos que hay que tener, la edad y el número de cuotas que van acorde a esa edad. Ok, se varía entonces, según lo explicaron ustedes ayer, se le suma, perdón que use el término así, lo estoy simplificando tal vez a su máxima expresión, 3 años a cada de las opciones, ya sea el hombre, se le suman 3 años, ¿verdad? Y a la mujer 3 años también, y quedan para el hombre, me parece, eliminada la posibilidad de la pensión, porque al sumársele esos 3 años coincide con la edad normal para pensionarse, pero en el caso de las mujeres sí queda en 63. Así es, don Rodolfo. El mínimo es 63 años y de ahí en adelante cuando quiera, si cumple con los requisitos del número de cuotas. O sea, podría ser a los 63 y 6 meses, a los 64, si quiere esperar hasta los 65, y ahí empiezan a entrar factores que le pueden beneficiar de postergar su jubilación porque se le iría aumentando la pensión que recibiría una vez que se pensiona. Tal vez señalo en términos históricos, ¿verdad?, que la pensión se crea, o el IBM se crea, sin esta posibilidad de una pensión anticipada. Esa posibilidad se abre en la década de los 70s y después hay una serie de reformas donde se abre esa posibilidad de una pensión anticipada. Pero esa ventana nunca estuvo financiada, o sea, nunca tuvo una fuente de financiamiento para darle sostenibilidad a pensiones anticipadas. Entonces, el impacto de eso en términos de la sostenibilidad es enorme. Es de todos los factores, los elementos que se exploraron como posibles reformas al IBM, esa es de las más fuertes que hay. Bien, así las cosas, reiteramos, para los hombres queda en 65 y para las mujeres la edad normal es de 65, pero puede pensionarse dependiendo de la cantidad de cuotas, inclusive a los 63 años. A los 63 en el caso de las mujeres, ¿y cuántas cuotas? ¿400 qué, don Román? 405, porque hoy en día sin la reforma, si va a tener la pensión más anticipada posible, que son esos 59 años y 11 meses, necesita 450 cuotas. Y en el reglamento del IBM hay una tabla que lo que dicta es cuántas cuotas se requieren para anticipar a diferentes edades. Entre más avanza la edad, menos cuotas se ocupan. Entonces, cuando hoy se revisa en la tabla cuántas cuotas se requieren para una pensión anticipada de una mujer a los 63 años, son 405 cuotas. Y eso se mantiene en la reforma. Es como si cortaran las opciones anteriores a esa
pero a los de 63 en adelante, la tabla sigue el mismo número de cuotas mes a mes de lo que hoy existe. Claro, aquí hay algunas preguntas interesantes, no las puedo hacer todas todavía, pero digamos conforme se están planteando algunas, me parece que hay una que me gustaría hacerla de una vez. Giovanni Abarca nos pregunta aquí en la transmisión de Facebook, ¿se pueden pagar esas cuotas faltantes? Sí, bueno, eso es algo que hoy se puede hacer. Y esto queda por reglamentarse en la reforma. Esto, digamos, eso no fue un elemento que se reformó. Entonces, lo que aplica hoy debería aplicar con la reforma. Sí se puede pagar. Ahora, no significa que uno puede adelantar cuotas para jubilarse a los 60 años si fuera una mujer, ya después de la transición. O sea, la transición le pone un piso. 63 años es la edad mínima de esa pensión anticipada para las mujeres. Y en el caso de los hombres, ya básicamente después de la transición ya no habría una pensión anticipada, sino que sería la pensión normal que ha existido desde 1947. Don Román, ¿cuándo ustedes hablaron de un plazo de 24 meses, 2 años? Pero a partir de que me pareció entenderle que sea publicada, más o menos todo el proceso, desde ayer hasta cuando se espera que pasen esos 2 años, ¿cuánto suma todo, más o menos, en tiempo? Sí, muy buena pregunta, don Rodolfo. Lo que se decidió ayer es la reforma, los elementos que se están reformando y digamos, lo numérico. Viene el reglamento que hay que elaborar. Eso tiene que volver a junta directiva para ser aprobado para publicación en consulta pública. Ahí estará en consulta pública, se recibirán las observaciones y comentarios, se analizarán, se modificará el reglamento en lo que proceda y luego se saca a publicación en la Gaceta el reglamento definitivo. Esto nos podría llevar hacia más o menos noviembre, por ahí, más o menos. De este año. De este año. Entonces empezarían a correr los 2 años para que apliquen las reglas. Entonces estamos hablando de ya sea finales del 2023 a, si hubiera algún atraso, inicios del 2024, para que estas reglas entren en vigencia. Eso quiere decir que cualquier persona que tenga el derecho de jubilarse antes, porque tiene las cuotas y la edad, antes de ese corte, antes de esos 24 meses post publicación del reglamento, lo puede hacer. Pero no lo puede hacer después de la transición. Ok. Por ejemplo, nos dice aquí Maleni Padilla. Excelente esta pregunta de Maleni Padilla. Es excelente el caso porque sirve a la perfección para lo que usted acaba de decir. Dice Maleni Padilla, en mi caso me pensionaría en mayo 2024. Entonces, ¿ahora qué? Dice, bueno, la pregunta de doña Maleni no es tan sencilla de contestar como si fuera en el 2025 o en el 2023, porque posiblemente si fuera 2023 uno le podría decir, posiblemente va a pensionarse con las condiciones actuales, y en el 2025 posiblemente va a ser con las nuevas, pero al poner mayo 2024 está como decirlo en el filo, posiblemente, bueno, no sabemos si va a quedar afuera o va a quedar adentro, es ese grupo que está en esa situación, don Román. Sí, ella, la señora Padilla, me imagino que está visualizando que en mayo del 2024 cumpliría básicamente 60 años, me imagino, que es cuando entraría ya digamos, a la edad mínima para la pensión anticipada con 450 cuotas. Tendría que tener ese número de cuotas. O
está cumpliendo una edad más avanzada, pero con menos cuotas. Entonces, es alguna combinación de esos factores. Usted bien lo señala, don Rodolfo, si esto fuera mayo del 2023, le diría, no hay duda de que no le afecta, porque hoy estamos en agosto de 2021. Si hoy tuviéramos una varita mágica y se publicara hoy el reglamento, entraría a regir en 2 años de hoy. Estaríamos hablando de agosto del 2023. Aún así quedaría fuera ella, aún así inclusive. O sea, ella quedaría Sí, afuera, digamos, o sea, que estaría con el actual, quedaría con el actual sí, todavía, porque es en mayo, así o sea. es. Así es. Entonces, va a depender de la rapidez con la que se avancen en estas etapas administrativas y de consulta para ver realmente cuál es ese mes de corte, finales 2023, inicios 2024. Voy a agarrarme este ejemplo de ella para poner un caso hipotético. Fulanito de tal, cualquiera puede ser fulanito de tal. Fulanito de tal también se pensiona, o mejor dicho, cumple 60 años y 11 meses, perdón, 61 y 11 meses, ¿verdad? Son las reglas actuales para el hombre, 61 y 11 meses, los cumple, por decir algo, en mayo del 2024 y ¿cómo se llama? Y tendría las cuotas necesarias. Si la reforma cumple los 2 años de publicada en junio del 2024, fulanito de tal sigue con las reglas actuales, si se pensiona en junio. Si se publica en junio del año entrante, o sea, cumple 2 años en junio del 2024. Pero si se publica, y voy a poner un caso específico, digamos que él cumple el 4 de mayo la edad y las condiciones. Si se publica el 3 de mayo, el 3 de mayo del año entrante, se cumplen los 2 años, el 3 de mayo o el 2 de mayo, por un día puede quedarse afuera. En teoría sí, podría quedarse fuera. Aquí la letra menuda del reglamento hay que elaborarla. Creo que son los 2 años completos, esos 24 meses al día, y Ajá. llega ya digamos, el mes siguiente es cuando aplicaría. Ok, el mes siguiente. Podría ser. Bueno, me imagino que hay letra menuda que hay que definir, pero digamos, hay un grupo que posiblemente, que es el de más interés va a tener en esto, que son los que van a cumplir las condiciones el mismo mes en que se cumplen los 2 años de publicada. Ahí es donde va a estar, digamos, la principal duda para todos ellos. Quienes cumplen las condiciones después, meses después o un mes después de que se cumplan 2 años, ahí no hay duda, ni los que cumplen las condiciones un mes antes, ahí no hay duda. Así es. Y siempre va a haber un grupo en el filo. No importa cuál sea la reforma siempre tiene una frontera donde se traza una línea de cuándo aplica la reforma y cuándo aplica las reglas actuales. Vea qué pregunta está más buena, don Román. Vea, pasó esto, yo sabía que iba a pasar una lluvia de dudas, así que voy a tratar de despejar algunas y vamos a seguir. Vea este ejemplo de Ángela Orozco Sánchez. Dice, tengo 345 cuotas. Ojo, 345, es una dama, Ángela Orozco. 345 cuotas. Y 59 años y 9 meses. Ok. Ahí ya de entrada vemos que le faltan un poquito de cuotas, evidentemente. No estoy en planilla, dice. O sea, no voy a agregar cuotas. Ojo, no estoy en planilla, o sea, no voy a agregar cuotas. ¿Debo esperarme a los 65? Si no va a agregar cuotas,
está en 345, o sea, voy a decir algo hipotético de doña Ángela, que ya no va a estar en planilla hasta que tenga 65 años, o sea, sigue sí, es un hipotético, en su condición actual y no va a agregar una cuota adicional. Entonces tendría 345 cuotas. Ella, aunque está a 2 meses de tener 59 años y 11 meses, que sería el mínimo para el retiro anticipado, no se podría pensionar hoy sin reforma, porque hoy se requieren 450 cuotas, o sea, a ella le faltarían 105 cuotas. Ahora, tiene más cuotas de lo que se requiere como mínimo para los 65 años, que son 300 cuotas, lo cual significa que habría que ver en la tabla, hay alguna fecha hoy que ella en teoría podría jubilarse un poquito antes, no mucho antes porque son solo 45 cuotas por encima del mínimo, pero ella se jubilaría un poquito antes en las reglas actuales. No creo que le dé 45 cuotas para adelantar su pensión. De hecho, no, lo sé de fijo, más allá de los 63 años hoy. Entonces, a ella debería ser indiferente a la reforma porque su edad de jubilación anticipado es posterior a los 63 años con o sin reforma. Porque con reforma o sin reforma a los 63 años se requieren 405 cuotas, lo cual ella no tiene. Significa que ella se jubilaría hoy sin la reforma después de los 63 años, pero podría hacerlo un poquito antes de los 65 años. Habría que ver en la tabla en qué mes es que le tocaría 345 cuotas. Y eso no varía con la reforma. Entonces, en ese aspecto, ella debería ser igual bajo los dos esquemas. Bien, don Román, vea, ustedes señalaron, y vamos a pasar muy rápidamente a esos dos elementos, que había un par de elementos más. El tomar, a ver si le entendí bien, algo que no se hace ahora, que es los 300 mejores salarios para hacer los cálculos. Es así. Tal vez si nos explica cómo es ahora y cómo cambiaría. Así es, perfecto. La pregunta es, ¿cómo se calcula el monto de la pensión? Ya sabemos cómo se define la fecha de pensión, pero ¿cómo calculo o cómo es que se calcula el monto de la pensión? Hay que calcular un salario de referencia a la persona que refleje de alguna manera su contribución al sistema, su vida laboral cotizando. Hoy por hoy son 240 cuotas, los últimos 20 años que ha cotizado al IBM. Todos esos 20 años se indexan a la inflación y de ahí sale un tipo de promedio que le da un salario de referencia. Y sobre ese salario de referencia se aplica un porcentaje que le define su pensión. ¿Qué es lo que está variando con la reforma? Que ese salario de referencia ya no será basado en los últimos 20 años que cotizó al IBM, sino en los 300 mejores salarios, o sea, los 300 meses que tuvo el mayor salario reportado y cotizado a la caja. No importa cuándo fueron esos mejores salarios, si al inicio, si a la mitad, si al final, no importa. Es. El sistema le va a buscar en toda su vida laboral dónde están los 300 mejores meses. No necesariamente están en años consecutivos, ni siquiera en el mismo año. Puede haber un año que tuvo 5 meses muy buenos y los otros 7 meses no fueron buenos, inclusive tal vez ni tenía trabajo. Busca dónde están las 300 cuotas más altas que ha cotizado y eso se indexa a la inflación y eso crea su salario de referencia.
es un poco más amplio que los últimos 20 años, pero son los mejores 300 cuotas. Entonces es un reflejo de su mejor contribución al sistema de pensiones. Entonces, hoy se toma en menos plazo los últimos salarios, pero en la reforma se va a tomar en un plazo mayor los mejores salarios. ¿Lo resumo bien? Así es, y ese plazo mayor es su vida entera. Okay. O sea, desde que está cotizando hasta que ya está presentando su solicitud de pensión, ¿cuáles son las 300 mejores cuotas? Entonces, ese es el segundo elemento de la reforma. Hay un tercer elemento. Perdón, le interrumpí. Sí. Me imagino que va a hablar de la cuantía adicional. Así es. La cuantía adicional, ¿qué es? Es un umbral de número de cuotas que si alcanzo ese umbral y sigo trabajando, o sea, no me pensiono, comienza a agregarle más o menos un 1% por año a su pensión. Entonces, a grosso modo, si trabajó 10 años más del umbral, le va a agregar 10% más. ¿Cómo aplican las reglas hoy para la cuantía adicional? Hoy por hoy son 240 cuotas. O sea, una vez que supera las 240 cuotas, que son 20 años, cada año adicional va a agregarle un 1% a su pensión. En la reforma se aumenta a 300 cuotas. Se equipara básicamente a lo que es el salario de referencia en términos de número de cuotas. Entonces, hay que trabajar 25 años como mínimo y por encima de eso, cada año adicional va a agregar un 1%. ¿De dónde viene este elemento? Este elemento no es nuevo. Este elemento fue el resultado de un acuerdo unánime de la mesa de diálogo del 2017. Ahí participó el sector de trabajadores con sindicatos y diferentes organizaciones, el sector patronal y el Estado. Y se llegó a una serie de acuerdos unánimes y este fue uno de ellos. Entonces, este está incluido en esta reforma, pero es algo que ya estaba acordado desde el 2017. Entonces, a grosso modo son tres grandes reformas. Una que tiene que ver con el anticipo de la pensión con suficientes cuotas. El otro es cómo se calcula el salario de referencia. Y el tercero es después de cuántas cuotas puedo ir aumentando la pensión que voy a recibir bajo este concepto de la cuantía adicional. Ahora bien, don Román, en este sentido, acerca de ese tercer elemento, no miento al decir, ojo, no miento al decir que ahora con la reforma para gozar de la cuantía adicional habrá que trabajar 5 años más. Habrá que trabajar 5 años más para empezar a acumular ese 1% para empezar adicional. A gozar de la cuantía adicional. Y pongamos esto en el contexto de la pensión normal. La pensión normal, que es a los 65 años, para tener la pensión completa, requiero de 300 cuotas. Entonces se equipara el número de cuotas que yo requiero para pensionarme a los 65 años de manera normal con la cuantía adicional. Ahora, alguien podría acumular 300 cuotas mucho antes de los 65 años, como lo haría cualquier persona hoy que se va a jubilar de forma anticipada. Tiene que acumular más. Las mujeres tendrían que acumular 450 cuotas para jubilarse a los 59 con 11 meses. Entonces, una mujer que llegue a 450 cuotas a los 59 años y 11 meses por reforma y sigue trabajando, todo eso se le va a reconocer en la cuantía adicional. Okay. Aquí pero ya no podrá tener la pensión anticipada antes de los 63 años. Ok, aquí hay varias preguntas interesantes, pero antes de leer estas,
un extracto de una nota que sacó la colega de Telenoticias, Yesenia Alvarado, este mediodía, en la edición de Telenoticias, en donde entrevista al ex jerarca de la SUPEN, don Edgar Robles, y don Edgar hace un cálculo en donde dice que al final se va a trabajar un poquito más y se va a recibir un poquito menos si se compara con el sistema actual. Vamos a ver un extracto, y ya venimos con usted, don Román. Si quiere, le pido preste atención a este extracto, dura como 1 minuto nada más, donde don Edgar Robles hace una lógica, un cálculo a partir de lo anunciado en las últimas horas. Escuchemos el extracto muy rápidamente, por favor. La persona que iba a anticipar su pensión ya no lo va a poder hacer en el caso de ser hombres. Los hombres, recuerde que se pensionaban a los 62 años, ahora se van a pensionar a los 65 años. Y las mujeres antes se pensionaban a los 60 años, ahora se van a pensionar a los 63 años. Entonces, la edad de pensión mínima se aumentó en 3 años. Otro ajuste muy importante tiene que ver con el impacto en el monto de la pensión. Aunque se trabajarán 3 años más, el monto será un 13% menor, pues el cálculo tomará los últimos 25 años trabajados. Hoy son 20. Ahora, la pensión se calcula sobre el promedio de los últimos 25 años, no sobre el promedio de los últimos 20 años. Y resulta que la historia laboral de las personas generalmente es creciente, especialmente cuando vamos hacia atrás en los años. Entonces, eso significa una reducción adicional de 3% de la pensión, porque entre más amplio sea el promedio para calcular, más amplio sea el plazo para calcular ese promedio, menor va a ser el monto de la pensión. Entonces, en resumidas cuentas, la afectación para una persona típica en el régimen es que va a tener que cotizar 3 años más y recibir un 13% menos de pensión. Don Román, no sé si pudo escuchar, en resumen lo que plantea don Edgar es que se va a ampliar 3 años, pero que se va a recibir un 13% menos. ¿Lo escuchó la explicación de don Edgar? Sí, lo escuché. A ver, empecemos por lo siguiente. Muchísima gente se pensiona a los 65 años hoy. No son todas las personas las que logran pensionarse de forma anticipada, porque hay que tener esa densidad de cotización previo a la edad de anticipo. Entonces, eso de que van a tener que trabajar más depende. Hoy muchísima gente no puede pensionarse antes porque no logra la densidad de cotizaciones antes de la edad de anticipo. O sea, si yo no tengo 450 cuotas acumuladas y fuera una mujer a los 59 años y 11 meses, no se puede pensionar. La mayoría de las mujeres no se pueden pensionar antes. Entonces, partamos de eso, ¿verdad? Esto no es algo generalizado que todo el mundo se pensiona antes. La pensión normal son 65 años. Ahora, no sé de dónde está sacando él 13%, porque él está hablando de la cuantía adicional. La cuantía adicional ahora tiene un umbral de 25 años en vez de 20 años. La cuantía adicional, recuerda, habíamos hablado de que le agrega más o menos un 1%. Ahora, si la persona había superado las 240 cuotas, que son 20 años, bajo el régimen actual, comenzaría a acumular ese más o menos 1% más por año. Bajo el sistema reformado sería a los 25 años, o sea, 300 cuotas, pero entonces no suman ese 13%. Pero recordemos de dónde viene esto. Esto no es nada nuevo. Esto ya estuvo acordado en la mesa de diálogo con sindicatos, con el Estado, con los patronos, y yo me imagino que él sabe eso. Sí. Don Román, pero entonces no da el 13%, pero yo haciendo cálculos sí daría un 5%, porque son 5 años entre el actual y el nuevo, 5 años que se suman a ese requisito para hacer la cuantía adicional. Entonces sí son 5% que podría
dejar de percibirse para algunos cotizantes. Podría ser para algunos, pero hay gente que no llega a las 300 cuotas a los 65 años y recibe pensión. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Una persona que cotiza 250 cuotas, llega a los 65 años y dice, me voy a pensionar, tiene el derecho a la pensión, pero no a la pensión completa. La pensión completa con la fórmula basado en el salario de referencia requiere de 300 cuotas. Por debajo de 300 cuotas se vuelve proporcional. O sea, si tengo 10% menos cuotas, 10% menos pensión y ahí va. Hasta un mínimo de 180 cuotas. O sea, para tener una pensión proporcional hay que haber aportado 180 cuotas. De ahí ya tengo el derecho a una pensión, aunque va a ser la mínima, por lo menos. De ahí para arriba llego hasta 300 bajo la reforma. De ahí en adelante comienzo a acumular la cuantía adicional. Entonces, es caso por caso. Claro. Hay personas que no logran ni el mínimo, otras que logran algo entre el mínimo y las 300 cuotas, donde hoy superarían el umbral de la cuantía adicional bajo las nuevas reglas. La cuantía adicional se equipara en el número de cuotas de esa pensión normal completa, que son las 300 cuotas. Don Román, vea qué interesante que una pregunta de Jania Pérez, yo la tenía anotada distinta, pero me parece que ella la plantea muy bien. ¿En qué quedó la edad escalonada que propuso la misma caja? Hace algunos meses, hace un par de meses, tuvimos aquí a don Jaime y él nos explicó la propuesta de la caja en ese momento. Y se planteaba, no se planteaba lo de los 63 años, se planteaba parejo, y usted me corrige, 65 para hombre y para mujer. Pero había como una, vamos a llamarlo un periodo de transición ahí que se explicó, don Jaime lo explicó con una fórmula en donde cada año se le sumaba un año a la edad hasta que llegaba a los 65. Ahorita no recuerdo porque había que verla con un cuadrito, pero efectivamente había un planteamiento de hacerlo escalonado a los 65. Ahora veo que no fue escalonado, como lo vimos hace unos minutos, dependiendo de que si entra en el mes antes, un mes antes, pura vida, si no, pues las nuevas reglas, pero ya no escalonado. ¿Por qué? Bueno, cuando se socializó la propuesta con los elementos de la reforma, no había una diferenciación con las mujeres. Y en las consultas que se hicieron con diferentes sectores sociales, económicos, algo que seguía saliendo a relucir como una petición, una exigencia constante, era que hubiera una consideración especial a las mujeres. Y entonces la Junta Directiva, con mucha anuencia a hacer esto, comenzó a explorar opciones. Y ahí donde se crea la idea de mantener una posibilidad de una pensión anticipada para las mujeres, solo que no tan baja como es hoy, con prácticamente 60 años, sino a los 63 años. Pero eso tiene un costo muy alto. Recordemos lo que hablamos al inicio. Nada de esto de pensiones anticipadas tiene financiamiento. Entonces, cada año de reducción, de adelanto de la pensión, tiene un costo muy alto. La única manera, bueno, de una manera, pero era digamos, la más razonable, para que diera la meta de sostenibilidad del IBM, que es toda la razón de por qué estamos haciendo esta reforma, que es llevar el tercer punto crítico, que es cuando se agota la reserva del IBM, a más o menos el 2050. Estamos hablando de más o menos 30 años de hoy. Y que lo que llaman la solvencia actuarial superara el 60%. Entonces, esos eran dos grandes metas que se podía lograr acortando la transición
algo tenía que ceder si íbamos a abrir la posibilidad de que las mujeres mantuvieran la posibilidad de una pensión anticipada como mínimo a los 63 años. Entonces, fue a raíz de escuchar a múltiples sectores, algunos muy claros en esa petición, como el INAMU, pero fue algo que trascendió el INAMU. También lo escuchamos de sectores sociales y económicos, esta petición de que las mujeres tienen condiciones, tienen retos de su incorporación a la vida laboral y de su permanencia en esa vida laboral, por la crianza de los hijos y también por la crianza del adulto mayor. Así es. Entonces, ahí es donde nace esa diferenciación entre hombres y mujeres que no estaba en lo que socializamos al inicio, pero había que pagarlo con una transición más corta. Vea este caso, un par de casos antes de pasar ya a la parte final de la entrevista, don Román. Aquí dos casos interesantes. Aquí hay un montón de consultas. Yo lo que creo es que la caja debería tener un sistema, bueno, ya lo tiene, en el EDUS hay una parte que uno le ayuda a sacar los cálculos y las fórmulas, ¿verdad? Así es. Creo que también sería interesante porque hay casos muy puntuales para que la gente tal vez con el EDUS puede ayudar a despejar sus dudas. Pero voy a poner estos par de casos. Carlos Artavia Herrera dice, es un caballero, Carlos Artavia Herrera, yo tengo 420 cuotas, de edad tengo 57 años. Aquí muy difícil que don Carlos se pueda pensionar con el régimen actual, porque le faltaría para llegar a las condiciones necesarias para la pensión anticipada ahorita, 5 años. Muy difícil que el reglamento no sea publicado y no cumpla 2 años antes de que don Carlos tenga Aquí el plazo es que a don Carlos le falta mucho todavía, 5 años para este caso me parece mucho. Así es. A él hoy le faltarían 5 años para llegar a la edad mínima de acuerdo a las reglas de hoy. Exactamente. Y la transición de esto va a ser en un poco más de 2 años y pico. Entonces, lo que él sí va a recibir como beneficio es que veo que él tiene una densidad de cotización alta. Entonces, sí le va a beneficiar la cuantía adicional. Ok. Pero es muy difícil que, bueno, a no ser que se dure mucho en el reglamento y que se publique de aquí a 1 año, una cosa así, pero las condiciones que usted planteó, que de aquí a noviembre o digamos en menos de 1 año, posiblemente. Pero está el caso de Rosy Miranda Orozco que dice, yo tendría 450, qué buen caso dice Rosy Miranda, yo tendría 450, es una dama, 450 cuotas el 2 de febrero del 2024. ¿Cómo quedo yo? Dice ella. Ella es otra que pareciera que está como en el filo, porque es en febrero del 2024. Ahí casi que yo me inclinaría a pensar que tiene más posibilidades, aunque está como en el filo, más como de pensionarse casi con el sistema actual. Sí, pero depende de la edad. ¿Qué edad tendría doña Rosy el 2 de febrero del 2024? Pero dice, yo tendría 450 cuotas el 2 de febrero. Tiene usted razón, no dice la edad. Tendría que tener para el 2 de febrero 59 años y 11 meses. Nada más para terminar, ya y no quitarle mucho tiempo porque sabemos que su agenda está muy apretada hoy, don Román. No, vamos a ver, yo ahora leí en teletica.com una entrevista en donde se cita a doña Rocío Aguilar, la jerarca actual de la SUPEM, y ella plantea que reconoce que es una reforma valiente en el sentido de que toca un tema sensible que digamos que era necesario tocar, plantea ella, pero me da la impresión, palabras más, palabras menos, que se puede haber quedado un poco corta y pensar que tal vez no da para el 2050. Eso del 2050 está más que revisado
¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna discrepancia? Porque el 2050 sí es mucho tiempo, pero yo he escuchado a algunos especialistas que dicen 2050 podría ser que no sea tanto tiempo para que tenga, digamos, solvencia de aquí hasta el 2050, hasta dentro de casi 30 años. Sí. Bueno, empiezo diciendo, este es el balance de voces y de posiciones que se dan en cualquier reforma. Escuchamos voces que dicen debió haber sido tal vez más ambiciosa la reforma, pero luego hay un montón de personas como doña Rosy que está haciendo cálculos y diciendo no lo haga más porque yo no entro, ¿verdad? O sea, aquí hay todo un balance que es totalmente entendible. Recordemos que cuando estamos analizando un estudio actuarial, no es como la contabilidad de una empresa donde se está determinando números con bastante certeza, sino es una aplicación de las ciencias actuariales y de los mejores supuestos posibles y conservadores para modelar el futuro. El futuro es incierto. Y si no, que le pregunten a cualquiera cuáles eran sus planes para el 2020 que estaba haciendo en fin de año del 2019. El futuro es incierto. Pero el estudio actuarial es muy robusto, ha sido puesto a disposición de toda la ciudadanía, es público, se puede accesar en la página web de la Caja. Y es muy robusto también porque proyecta 100 años. Contempla pensionados que todavía no han nacido para ver el tema de la solvencia actuarial y de los puntos críticos. Me parece que lo que cabe decir es, más o menos, es un estudio muy sólido, que así ha sido afirmado por diferentes instancias ajenas a la Caja. Y también hay que decir que esta reforma no es el final, esto no resuelve todo. Esto es comprarnos tiempo, estamos hablando de casi 3 décadas, para continuar haciendo reformas que sean abordadas tal vez de una forma más amplia de lo que está en manos de la Junta Directiva de la Caja. Lo que puede hacer la Caja es paramétrico. Hay otros ingresos que podrían ingresar al IBM que ya no dependen de la Caja, dependerían de impuestos o de algunos otros modelos o de la consolidación de diferentes regímenes de pensiones del país. Hay diferentes propuestas que se pueden discutir, pero que ya trascienden la Caja, requiere la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, una serie de actores donde ponerse de acuerdo puede ser que dure más, pero puede darle mayor proyección a futuro del IBM. Entonces, lo que se hizo ayer fue un hito muy importante de darle una sostenibilidad realmente bastante robusta al IBM. Y con esto había que balancear el interés de los pensionados actuales, que hay que garantizarles su pensión, la razonabilidad para los que están a punto de pensionarse, pero también confianza para los jóvenes. Que las personas que están a décadas de pensionarse tengan confianza de que el régimen va a estar ahí para ellos también. Los jóvenes no los podemos olvidar, decir, no, la verdad que al final de cuentas están muy jóvenes, ahí se resolverá esto en el futuro. No, eso no genera confianza. Y lo más fácil, don Rodolfo, hubiera sido para que esta junta directiva hubiera pateado la bola. Quedan 9 meses para esta junta directiva para que salga. Eso hubiera sido lo más fácil, pero hubiera sido muy irresponsable. Y entonces se tomó una decisión pragmática, fácil de entender, digerible, de una propuesta concreta que le da una sostenibilidad importante, pero no es la solución definitiva en un país que se envejece como lo es Costa Rica. Esto siempre va a ser una obra de arte encaminada. Hay que seguirla pintando.
Don Román, le agradezco muchísimo, mucha gente nos ha estado escribiendo. Doña Rosy nos volvió a escribir y nos dijo, tendría 60 años. Si es así, para el 2024, dice ella, si ella tendría 60 años, conste que depende del mes en que se publique el reglamento, ¿verdad? Pero si tendría 60 años para el 2024, ya con esas 450 cuotas, doña Rosy sí está en el límite, pero casi que yo me atrevería a decir que la moneda le va a caer a este lado, porque está planteando febrero, posiblemente va a estar, aunque como le dijimos, este es el periodo crítico, ¿verdad? El 2024, posiblemente a inicios del 2024 va a caer con las reglas actuales. Habría que ver la fecha de la publicación del reglamento una vez que ya esté. Don Román, de verdad le agradezco muchísimo por estar con nosotros aquí en profundidad. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Un saludo a todos los que siguieron esta conversación y hicieron preguntas muy razonables, muy importantes para ir aclarando. Y bueno, estamos a la orden en la institución para continuar contestando preguntas y aclarando las dudas. Recordemos todos que no podemos perder la meta principal, que es que exista la pensión. No quisiéramos pensar en una Costa Rica con un régimen del IBM en peligro de insolvencia. Muchas gracias de verdad, don Román, muy amable. Era don Román Macaya, quien es el presidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y estábamos analizando aquí en profundidad el planteamiento que presentó ayer la Caja, la decisión de la Junta Directiva respecto a las pensiones. Voy a tomarme el último minuto para explicar así en pocas palabras lo que hemos conversado con don Román. La edad de pensión normal se mantiene a los 65, se va a mantener la posibilidad de las pensiones anticipadas para las mujeres siempre y cuando cumplan con los requisitos, y la edad mínima para hacerlo sería 63 años para las mujeres, 3 años más de las condiciones actuales que tienen. En el caso de los hombres, las condiciones actuales los ponen alrededor de los 62 años, 61 años y 11 meses. Esto con la reforma se sumarían 3 años más, entonces llegaría a los 65, entonces ya no tendría sentido la pensión anticipada. En el caso de los hombres, la reforma establece que no podremos tener una pensión anticipada y que tendríamos que trabajar, Dios primero, hasta los 65 años. ¿Cuándo esta reforma entra? Bueno, como lo explicaba don Román, usted lo puede repasar en esta transmisión. Se está elaborando el reglamento, una vez que se hagan los trámites necesarios se publicará y 2 años después de su publicación entraría en vigencia. Eso, don Román hizo unos cálculos y planteó que podría ser en el 2024, dependiendo del mes. Si usted cumple los requisitos de la pensión anticipada en el 2024, habría que estar bien atento el mes en que usted los cumple y compararlo con el mes en que entraría en vigencia la reforma. Si los requisitos usted los cumple mucho antes, se va a pensionar con las condiciones actuales. Si lo hace mucho después, pues evidentemente tendrá que ser con las reglas que se anunciaron ayer. Y finalmente se estableció para calcular la pensión los 300 mejores salarios de toda su vida laboral y no los últimos como actualmente se hace. Ahora se toma un periodo de 20 años de los últimos salarios. Ahora, con la reforma, no van a ser los últimos salarios, sino los mejores, en este caso con la reforma, los mejores 300 salarios. Y un tercer elemento es que actualmente uno puede gozar de un porcentaje adicional en la pensión por cada año laborado después de X cifra. En el dato actual, después de 20 años laborado
cada año usted va a poder sumar un porcentaje en la pensión. Hoy en día, con la reforma ese porcentaje va a ser 25 años. Se va a extender 5 años más el periodo antes de que uno pueda empezar a sumar ese aporte adicional o esa cuantía adicional. Los invito, este programa lo vamos a repasar a las 8 de la noche, hoy viernes, en una repetición, y también lo va a poder encontrar, Dios mediante, en aproximadamente un par de horas en el micrositio de En Profundidad en teletica.com. Y si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega de En Profundidad. Hasta entonces.